¿Algún ujier que se pueda llevar esto? Amor, te lo pueden llevar para allá atrás porque... Ahora sí. Vamos a entrar en materia, diría el Pato Lucas. ¿Mande? Me quito para que le saque foto. Uy. 2015, marzo 2015, finales de marzo del 2015, Dios me empieza a hablar acerca de la Santa Cena y me empieza a hablar de una forma que yo nunca había visto la Santa Cena, y yo he enseñado mucho de la Santa Cena en esta casa, pero hoy voy a seguir enseñando. Hay mucho que ya conoces. Yo creo que la mitad de lo que yo voy a hablar, más de la mitad de ustedes lo conoce. Por lo menos la mitad de lo que yo voy a hablar, la mitad de ustedes, un poquito menos, lo conoce. Los demás me han escuchado hablar de la Santa Cena, pero muy sencillo. Hoy no voy a poder profundizar como yo quisiera. Fíjense lo que estoy diciendo, como yo quisiera, pero vamos a profundizar. Y vamos a empezar con una palabrita, que es una palabrita bien sencillita, que se llama, o que los judíos más bien la pronuncian como Pesaj. Hay gente que le llama Pasaj, pero no es Pasaj, es Pesaj. Y te voy a decir qué significa el Pesaj. Antes de entrar a cualquier punto, te voy a explicar qué es el Pesaj. Si tú eres tan inteligente, que yo creo que sí, vas a ocupar tu San Google y lo vas a buscar en San Google, y en San Google te va a decir que Pesaj significa saltar, brincar o pasar por encima. Eso es lo que significa Pesaj. Brincar, saltar o pasar por encima. Cuando Dios le dice al pueblo de Israel en Egipto que los va a sacar, la 10ª plaga, que ahorita vamos a hablar de las plagas, pero la 10ª plaga que ocupa para sacarlos es la plaga, porque se le considera una plaga, de la muerte de los primogénitos. ¿Sale? Y recuerdas el ritual, agarras un cabrito, lo matas, sacas la sangre con un hisopo y vas y lo embarras. ¿Te acuerdas en dónde? Los dinteles de las puertas. En la parte de arriba, a ver, fíjate, en la parte de arriba, en la parte de un lado y en la parte del otro. Y que escurra la sangre. ¿Qué figura tiene? Una cruz. Y lo más impresionante es que según Éxodo, capítulo 10, capítulo 11, te vas a dar cuenta que mientras los judíos estaban comiendo, el ángel de la muerte estaba brincando o saltando sus casas para no matar a su primogénito, sino solamente el de los egipcios. Mientras en un lugar estaban gozándose porque estaban cenando, en otro lugar estaban llorando porque había muerto su primogénito. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Esto es fácil de entender. Entonces, hasta ese momento empieza la muerte de los primogénitos. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento que después que ellos marcan las puertas. No te quiero hablar de la eternidad pasada, pero cómo me encantaría de verdad tener el tiempo para poderte hablar de la eternidad pasada. Y te voy a pedir de favor que busques Efesios. Por favor, ponme Efesios capítulo 1, versículo 3. Les dije que voy a enseñar y es muy raro que yo te pida que traigas para apuntar. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿En dónde nos bendijo? Ok, fíjate en qué tiempo, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de ¿qué? ¿Cuándo te escogió Dios? Antes de la fundación del mundo. Antes que el mundo existiera, dice que por Él fueron hechas todas las cosas y que en Él estaban hechas todas, estaban todas las cosas. En Él. ¿En dónde estaban las cosas? Dentro de Él. Te estoy dando la introducción. ¿Dónde estaban todas las cosas? Dentro de Él.
Ok, Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. ¿De quién? Que fue inmolado. ¿Cuándo? Reina Valera dice desde el principio del mundo, o sea, antes de la fundación del mundo. Pero antes de la fundación del mundo, ¿tú dónde estabas? En Él. Entonces, cuando Él, Cordero, y no estoy diciendo una aberración, esto es Biblia. De hecho, yo choco mucho con pastores, porque cuando hablas del sacrificio de Jesús, nunca en su vida han leído esto en Apocalipsis. Y te lo digo en serio, hay pastores que me han dicho, nunca lo había yo visto. Y es que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Y tú y yo estábamos en Él antes de la fundación del mundo. Tú y yo fuimos inmolados en Él. Esto ya está medio fuertecito. Ahora, si tú y yo estábamos en Él, cuando Jesús viene y viene a la tierra, viene a tipificar el primogénito que tenía que morir. Él es nuestro pasaje. ¿Sí me estás entendiendo? Pesaje. ¿Y qué dije? Por eso lo dije al revés. Él es nuestro pesaje. Él es el que hace que la muerte brinque. Y perdón por lo que te voy a decir, o te salte, y quiero que me entiendas lo que te voy a decir, y te hace primogénito para el reino. Estoy hablando de evangelio básico, fundamental. Te hace primogénito para el reino, te hace acepto al Padre, te hace heredero y coheredero con Dios, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Me explico? Entonces, cuando Jesús vino a morir, vino a tomar tu lugar y mi lugar para hacernos primogénitos. Te voy a decir muchos términos bien locos, ¿eh? ¿Cómo me encanta este tema? Y cada que lo estudio salen más cosas y más cosas y más cosas. Éxodo capítulo 6, versículo 6. Ahora sí traigo apuntes. Es que es un tema, cuando yo traigo apuntes y voy a enseñar, es porque es un tema que a mí me apasiona mucho. Y porque me apasiona mucho, me puedo ir por las tunas. O sea, te puedo hablar cosas muy profundas que quizás no me vas a entender porque me brinco yo puntos. Entonces quiero que me entiendas. Éxodo capítulo 6, versículo 6, esto lo he enseñado. Son 4 promesas inmutables que Dios le dio al pueblo de Israel. ¿A quién se lo dio? En Corintios y en Lucas, al ratito vamos a leer que Jesús dijo, esta es la copa del nuevo pacto. Este que vas a leer es el primer pacto. Esto que vas a leer ahorita es el primer pacto o el antiguo pacto. La gente luego piensa que ¿cuál era el pacto del que hablaba Jesús? Es este. Éxodo capítulo 6, versículo 6. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo, ¿qué? Jehová. ¿Qué significa Jehová? El que fue visto con un clavo en sus... Yo nunca había visto un contrato legal que empezara con la firma del que estaba haciendo el contrato. Yo no. Normalmente, ¿qué es lo que haces en un contrato? Lo firmas hasta o al calce. Pero aquí lo primero que dice es yo soy. El yo soy está haciendo un contrato contigo. Y fíjate qué contrato. Por eso, me quedaron bien lejos. Por eso todo judío tiene 4 copas. Y esto lo he enseñado. En fin, que no es mía. Todo judío en el ¿qué dije? Pesaj tiene 4 copas. Y cada copa significa algo. Esto lo he enseñado mucho, en los últimos
9 años, 11 años he enseñado mucho esto. Cada copa significa algo y cada copa tiene una promesa que está en Éxodo capítulo 6, versículo 6 y versículo 7. Dice, por tanto diréis a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Yo os sacaré de debajo de la tierra, de las tareas pesadas de Egipto. Primera promesa, te voy a sacar de las tareas pesadas. Primera promesa, di conmigo, primera promesa. Segunda, ahorita te las voy a explicar promesa por promesa. Segunda promesa, y os libraré de la servidumbre y os redimiré. Segunda promesa, y os libraré, de la servidumbre. Segunda promesa, los libraré. Tercera promesa, los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Tercera promesa. Y cuarta promesa, la cuarta promesa está en el versículo 7. Y dice, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y eso está padrísimo. La cuarta promesa es, te voy a hacer que seas de mi pueblo. Pero eso es lo que hablamos en español. Pero en arameo no significa eso, familia. Aquí dice, y os tomaré por mí. Y no dice pueblo, dice esposa. Otra vez, no dice pueblo, dice esposa. Y los tomaré por mi esposa y seré vuestro Dios. Por eso decimos que está padrísimo esto. Y si tú lees eso, ahí están las 4 promesas que el pueblo de Israel tienen a través de estas 4 promesas que Dios les da. Cuando yo enseñé de esto, yo no enseñé lo que te estoy diciendo, que la palabra pueblo es la palabra esposo, porque no lo sabía. Para que veas que lo que enseño lo sigo estudiando. Ahora, vámonos con la primera promesa. Primera copa se llama la copa de la salvación, porque la primera es que Dios hace un pacto con ellos y les iba a salvar. La primera copa se llama la copa de la, ¿qué te dije? Bueno, ahorita te explico. La primera copa es la copa de la ¿qué? Y vamos a ponerle un poquito de, que esto, aunque tú no lo creas, es kosher. De aquí para acá es kosher. ¿Y qué es kosher? Investígalo. Primera copa, primera promesa, ¿cuál es? Salvación. Segunda promesa, segunda copa, se llama la copa de la liberación. Y te voy a explicar por qué. Porque ¿de qué te sirve ser salvo si sigues viviendo en esclavitud? Sí, sabes que hay muchos cristianos, muchos que son salvos, pero viven en esclavitud. Te voy a poner un ejemplo sencillito. Si el pueblo de Israel había sido libre, Dios tenía que hacer algo con Faraón y con su ejército, o tenía que mandar ángeles para que los defendieran, para hacerlos libres, porque si no ellos iban a regresar solos a ser esclavos. Tan es así que pasan semanas y estando en el desierto, el pueblo de Israel le dice a Moisés, ¿cuánto diéramos por comer los melones que comíamos allá, el pescado que comíamos allá con cebollita y ajito, el agua de melón? ¿Te acuerdas? ¿Por qué? Porque su mente no habían sido libres, eran salvos, pero no eran libres. ¿Qué te quiero decir? Que tú, cuando aceptas a Jesús como Señor y Salvador, lo primero que viene a tu vida es salvación, pero la libertad se trabaja. La libertad se la tienes que ir permitiendo a que Dios venga y renueve tu mente, porque el problema es mental. Te voy a poner un ejemplo que no está en la Biblia. Sí está en Éxodo capítulo, no lo busques. En Éxodo capítulo 20, versículo 5 dice, y visitaré la maldad de los padres a los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Cuando tú tienes un papá que tenía una mentalidad de pobreza, y tuviste un abuelo que tuvo una mentalidad de pobreza, y tuviste un bisabuelo que tuvo una mentalidad de pobreza, ¿qué mentalidad vas a tener tú?
tienes que cambiar tu forma de pensar. Porque Él se hizo pobre para darnos riqueza. Y no estoy hablando de un evangelio de prosperidad, ¿eh? Eso no me late. Segunda promesa entonces. Primera, salvación. Segunda, liberación. Tercera, di conmigo, redención. Se llama el Kiddush, la tercera copa. Ahí déjale. Y la tercera copa es la copa amarga. Y así se llama Kiddush. Y sí lo pronuncié bien porque por eso lo estoy leyendo. Di conmigo, Kiddush. Y la tercera copa, la de Kiddush, es la que cuesta. Porque hay una palabrita aquí, que es la palabra redención. Di conmigo, redención. Y esto lo he enseñado y me encanta hacer esto, pues hasta me subo y lo explico. Cuando había esclavos, los llevaban al mercado. Y en el mercado de los esclavos, llegaban los que podían y tenían el poder adquisitivo para poder comprar esos esclavos. Y llegaban y veían a la esclava o veían al esclavo, y cuando lo veían y veían que les iba a servir, porque tenían la corpulencia, ¿sí se dice así? Sí. La complexión, si tenían la fuerza o la habilidad o el conocimiento, o que pudieran enseñar porque hablaran idiomas o algo así, ellos los compraban. Pero para comprarlos agarraban una cajita, se subían a la cajita cuando estaban en subasta los esclavos, y todos los que se subían a las cajitas eran los que les interesaba comprar a esos esclavos. Y cuando agarraban y decían 10 denarios, uno gritaba redención o redimido. ¿Qué es eso? Lo está comprando. Y Jesús vino, estamos hablando no del Antiguo Testamento, y el Eterno les está diciendo: los voy a comprar. Jehová, el Señor, Adonai, Abba, les está diciendo: los voy a comprar. Pero no los voy a comprar nada más por comprarlos. Los voy a comprar porque quiero que se casen con mi hijo. Pues imagínate en la mente de un amo llegar a un mercado para buscarle novia a su hijo, y que la novia sea una esclava, chimuela, fodonga, sucia, etcétera, 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 etcétera. No estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de la novia. ¿Sale? Porque en esa novia estamos todos, ¿eh? El que crea. Y el cuarto está en el versículo 7: y os tomaré para que sean mi esposa. Y esta copa se llama la copa de la alabanza o la copa de la herencia. La copa de la alabanza o la copa de la herencia. Dice en Hebreos capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 12 que tuvo que venir un espíritu eterno para morir en una cruz y darnos una redención eterna, para darnos una vida eterna. Es lo que dice la Biblia en Hebreos 8, 9, 10, 11 y 12. 5 capítulos de Hebreos nada más te hablan de eso, de la redención que tienes y de que tienes provisión, que tienes bendición, que tienes herencia. Pero ¿por qué Él escogió heredarte? Imagínate, Hugo, que resulta que tú eres sobrino es más, que no eres nada, que de repente llega un Rolls Royce ahí, que se ponchó una llanta y arréglame mi llanta, y le arreglas la llanta y lo tratas bien, y de repente el tipo se muere y resulta que te heredó y no es nada tuyo. ¿Por qué te heredó? Pues porque se le hinchó la gana, ¿sí? Pero no eras nada de él. Lo mismo, el que tengo es para oír, oiga. Me pasé. Mejor vamos a seguir con las copas. ¿Cuántas copas son? 4. Y esa es la cuarta copa, la copa de la alabanza. En Génesis
capítulo 22, no lo busques, te estoy dando dónde están los pasajes para que tú después en tu casa los puedas leer. En Génesis capítulo 22, Dios le habla a Abraham y le dice: entrégame a tu hijo. ¿Te acuerdas? Tu primogénito. Perdóname, no era el primogénito. Era el hijo de la promesa, pero no era el primogénito. No sé por qué en Reina Valera dice el primogénito, si en realidad no era el primogénito. Es más, en español dice el primogénito, cuando hay una versión en inglés que no dice que es el primogénito, dice que es el hijo de la promesa. Y eso me gusta más. Le dice: entrégame al hijo de la promesa. Y te acuerdas que caminaron 3 días. ¿Cuántos días caminaron? A ver, ¿cuántos días? Ok. ¿Cuántos días estuvo Jesús? Bueno, ya. Caminaron 3 días y llegaron arriba. Y antes de que metiera el cuchillo en el hijo, ¿te acuerdas lo que el ángel le dijo? Para. Porque sé que no me niegas nada. Y porque no me lo has negado, ahora yo te voy a bendecir. ¿Te acuerdas? Bueno. ¿Cuál era el hijo? ¿Cómo se llamaba? Isaac. Y en la cena, en la Pascua judía, voy a poner esto acá ahora, si no los voy a tirar. La salvación, la liberación, la redención y la herencia. La Pascua judía se ocupan 3 panes. El primero representa a Abraham, el de en medio representa a Isaac y el de abajo representa a Jacob. Y todo padre judío, antes de ocupar el pan y de partirlo, ve dónde está el pan de en medio. ¿Y quién es el pan de en medio? ¿A quién representa? A Isaac. Cuando tú te refieres a la Trinidad, ¿te refieres al Padre? ¿Quién es el que está en medio? ¿A quién representa el pan de en medio? Al Hijo. ¿Y sabes qué es lo más fuerte de esto? Que los judíos ni siquiera saben qué rito están haciendo y no lo entienden. Entonces sacan el pan de en medio y lo ponen aparte. Y ahí lo dejamos. Es que yo pensé que no teníamos que comer carne estos días. No has entendido que no es lo que entra al cuerpo, sino lo que sale del cuerpo lo que lo contamina. Pero bueno, ya te dije de las 4 copas, ya te dije de los 3 patriarcas. Vamos a la vida de Jesús, porque ahí vamos a ver muchas cosas. Lucas, ahora sí, hijo, Lucas capítulo 22, versículo 6. Siete, perdón, solo voy a hablar de Judas. Llegó el día de los panes sin levadura. Este es un pan sin levadura según los judíos. Por eso es kosher. Te vas a decir, es una galleta. No, es un pan. Es un pan sin levadura. Llegó el día de los panes sin levadura. ¿Qué es el día de los panes sin levadura? La Pascua, el Pesaj. ¿Ok? Dice, en el cual era necesario sacrificar al cordero de la Pascua. Y eso está bien interesante, porque el cordero que tenían que sacrificar era un cordero puro y sin mancha, lo más perfecto que pudiera haber o que pudieran haber tenido. Lo sacaban de los corrales de donde estaban los animales y se lo llevaban a su casa. Y lo cuidaban por 7 días. ¿Y sabes quiénes lo cuidaban? Los niños. Los niños lo cuidaban su alimentación. Los niños jugaban con él, lo agarraban casi como mascota. Pero al 7º día, ¿qué crees que pasaba con ese cordero?
lo hacían barbacoa. En México yo no encuentro un platillo, lo digo con todo respeto, más parecido a la Pascua. Si por mí fuera, los hubiera invitado a comer barbacoa, aunque varios de ustedes me hubieran, ¿cómo se llama? Dicho que es una aberración porque es carne. Y llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Versículo 8. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Esto se me hace muy interesante. Fíjate lo que dice: id y prepararnos, ¿qué? La Pascua para todos, para que todos la comamos. Pero fíjate lo que dice después, versículo 9. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? 10. Y él le dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Dicho sea de paso, los que me han escuchado hablar acerca de las vasijas, este cuate traía una vasija de misericordia, que nada más la usaban las mujeres. Dice: un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Versículo 11. Y decida al padre de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde debe comer la Pascua con mis discípulos? Oh, por fin, ¿no que Juan y Pedro tenían que prepararla? Checa lo que dice, versículo 12. Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya preparado. ¿Qué preparó Pedro y Juan? Está interesante, ¿no? Preparada ahí, versículo 13. Y fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. ¿Qué era lo que tenían que preparar? Una mesa. Pero la mesa no es como esta. La mesa era en el piso. Por eso cuando tú ves los cuadros de la Santa Cena que hizo Michelangelo, Da Vinci, quien lo haya hecho se equivocó, así como yo ahorita. Te voy a decir por qué. Porque no era una mesa y no había sillas. Era en el piso, se ponía un mantel y ponían unas almohadas para poderse recargar del lado derecho. Y las almohadas se ponían siempre del lado derecho. Era lo que tuvieron que preparar ellos. Entonces fueron y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Versículo 14. Cuando era la hora de sentarse a la mesa y con él di conmigo, enviados. Di conmigo, enviados. Te lo estoy diciendo a propósito, ¿eh? Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él sus enviados. Versículo 15. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros este Pesaj antes que padezca. Versículo 16. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino ¿de qué? Híjole, a ver, otra vez. No la voy a comer hasta que ¿cuándo? Va, ok. ¿Hasta que qué? Versículo 17. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto. ¿Qué fue lo que tomó? ¿Qué copa tomó? La de salvación. Sí, ahorita te voy a demostrar que las 4 copas, bueno, 3 copas las tomó Jesús. Y una cuarta te dice la Biblia dónde la va a tomar. ¿Cuál copa tomó? Ay, ay, ay. Pero fíjate lo que dice: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo:
tomad esto y repartirlo entre, ¿qué? ¿Qué copa fue? ¿Has repartido la copa de la salvación últimamente? A ver, no entendí. Sí, sí me entendiste. ¿Cuánto tiempo tiene que no le compartes a alguien? ¿Cuánto tiempo tiene que no le hablas de Dios a alguien? No, pastor, es que si supiera todo lo que yo estoy pasando, por eso, esa es la copa de la salvación. Y dice, repartirla entre vosotros. No agarró la copa, y es que mucha gente piensa esto, que agarró, tomó la copa, la bebió, y le dijo a Juan, vas. Y Juan le dijo a Pedro, te toca. Y el otro, apúrate, hasta que llegan a Judas, porque estaba al lado. Y van a decir, ¿cómo sabe que estaba al lado? Porque agarró el pan y lo mojó en su plato. Nada más por eso sé que estuvo al lado. Hay que repartir la copa de la salvación, familia. Se nos olvida. Es jugo, pero está bien fuerte. Yo creo que si lo dejamos ahí un año, va a estar bien bueno. Es que es jugo, es kosher. Habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Versículo 18. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Di conmigo, no tomaré del fruto de la vid. ¿Hasta que qué? Espérate. Eso del reino nos va a volar en 2 minutos la cabeza. Te lo prometo. Ay, ay, ay. Versículo 19. Sí. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Te va a quemar la cabeza y espero que te reviente la cabeza con lo que te voy a decir. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Comer del pan, pero también dar del pan. ¿Y qué es el pan? La Biblia te dice en Isaías que por sus llagas fuimos nosotros curados. Y la palabra llaga se traduce o se puede traducir de 2 formas. O una abertura por un golpe, por un navajazo, por algo que te abrió, o partir. Cuando dice que por sus llagas fuimos nosotros curados, equivale a que su cuerpo fue partido para que tú y yo tuviéramos sanidad. A ver, no le estoy entendiendo. Sí, te estoy diciendo que tú tienes la autoridad de partir ese cuerpo que ya fue partido para darlo a aquel que esté enfermo, imponerle manos, orar por él y que él sane. Que yo quiero que el pastor me ore. Óreme aquí, pastor, óreme aquí. No seas religioso. ¿Cómo me chocan los líderes y los pastores? En serio. Que nada más. Él sabe por qué lo dice. Oye, carnal, si te lo vas a volar, aguas con lo que dices, Se lo estoy diciendo a un pastor de aquí de Pachuca. Arturo, desde Pachuca te saludamos, porque me dijo que iba a ver lo que se iba a enseñar hoy. Se me fue el avión. Tienes la autoridad para orar por enfermos y sanar, porque participas del cuerpo. Porque participas del cuerpo.
No te quiero hablar de finanzas, porque te prometo que en la Santa Cena podemos hablar de finanzas, del sacrificio de Jesús en la cruz, de lo que significa el hecho de que le hayan puesto una corona de espinas. ¿Te acuerdas cuando le dijo al hombre que la tierra iba a ser maldita por causa de él? Y que abrojos y espinos produciría. Esa maldición la llevó Jesús en la cruz para cambiar nuestra forma de pensar. Pero bueno, eso es otra cosa. Y tomó pan y dio gracias. Por eso traigo apuntes, porque ahora sí me voy por las tunas. Y tomó pan y dio gracias y lo partió y le dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Cada judío hacía esto. A ver, ya me brinco un texto. ¿No? Versículo 19, versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, ¿qué copa tomó? La segunda copa. Y fíjate lo que dice: de igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto. ¿De qué pacto está hablando? De Éxodo capítulo 3, de Éxodo capítulo 6, versículos 6 y 7. Esta es el nuevo pacto. O sea, esas 4 promesas están padres para los que las quieran, pero yo tengo algo nuevo. Porque Jesús dijo: yo no vengo a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y cuando Jesús dice en la cruz las últimas palabras, consumado es, y la palabra consumado es la palabra completo. ¿Qué es lo que te hace falta? Él te completa. Ese es el nuevo pacto. Me falta salvación, yo te la completo. Me falta santidad, yo te la completo. Me falta sanidad, yo te la completo. Me falta provisión, yo te la completo. ¿Qué te falta? Yo te lo completo. Ese es el nuevo pacto. Pero me gustan lo de las 4 copas. A mí también. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. ¿Qué copa fue la que tomó? La de la liberación. Salvación, liberación. Y falta la de la redención y la de la herencia. Espérenme. Esta es la segunda copa, di conmigo la segunda copa. Y te voy a decir por qué es la copa de la liberación. Todo judío, todo papá judío, en el Pesaj hace esto. Antes de tocar el pan, viene y córrele. Y se lava las manos en un pequeño lebrillo pequeño. Y se limpia las manos. Y moja a su esposa. Y se seca las manos. Y ya que se secó las manos, porque las tiene limpias, porque no puede agarrar el pan con las manos sucias, el que me entendió, dicen que después de que da gracias, lo parte. Y agarra un pan, la mitad de un pan, y agarra una servilleta y lo cubre. Y ya, gracias. Y ya que lo cubrió, no lo voy a hacer, aviso, lo mete y lo esconde debajo de la mesa. Acuérdate que la mesa no era una mesa, era un mantel que estaba en el piso. Entonces lo esconde debajo del mantel o de la mesa y ahí lo deja. ¿Sabes para quién era? Para los hijos.
cuando se acaba la Santa Cena, cuando se acaba el Pesaj, en la noche, si uno de los hijos tiene hambre, tiene que venir y tiene que buscar específicamente para los hijos. No es para los convidados, entiéndeme, es para los hijos. Agarra el pan y lo esconde debajo de la, ¿qué te dije? Por eso la mujer sirofenicia, cuando llegó con Jesús, le dijo: aún los perros, los perrillos comen de las migajas que están debajo de la mesa de sus. La mujer no le estaba diciendo yo quiero una migaja, le estaba diciendo soy hija. Y soy hija del pan escogido. Reventé tu teología. ¿Por qué crees que Jesús le dijo: ven, tu hija ya fue libre de ese chamuco? ¿Por qué? Porque el pan del que estaba hablando era el pan de los hijos. Por eso la liberación es el pan de los hijos. Por eso tienes autoridad sobre el mundo espiritual para echar fuera demonios. Pero con el otro, ya que estabas aquí de decano, copa de la liberación, para que vean cómo me trata, copa de la liberación, ¿de qué? Y el papá judío, después de que hizo lo que acabo de hacer, agarra y hace esto. Mete sus manos. Yo me muevo mucho y tú me pegas. No sé por qué quieren que traiga el micrófono aquí siempre. Mete sus dedos y salpica el pan. Y dice: somos libres por la sangre del Cordero de la plaga de la sangre. Y los hijos y los convidados dicen amén. Después vuelve a meter los dedos y dice: somos libres de la plaga de las ranas por la sangre del Cordero. Y el pueblo dice amén. Vuelve a meter los dedos y dice: somos libres por la plaga de las moscas por la sangre del Cordero. Somos libres de la plaga de la, gracias, de la plaga de los piojos, de la plaga de las moscas, de la peste de los animales, del salpullido, del granizo mezclado con fuego, de la langosta, de las tinieblas por 3 días y de la muerte de los primogénitos. Las 10 plagas las dicen. ¿Y sabes por qué? Porque dice en Éxodo capítulo 6, versículo 6, que lo sacará con mano extendida, con brazo fuerte. Y como es un brazo, el brazo tiene una mano, según los judíos. Y la mano tiene 5 dedos. Y 5 son 10, son las 10 plagas que Dios usó para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y eso está padre. Pero dicen: por la sangre del Cordero, en cada Pesaj, en cada familia judía, siguen diciendo que son libres por la sangre del Cordero, porque no tienen la revelación de Cristo que tú y yo tenemos. Ellos siguen esperando un Mesías. Tú y yo no. Pero ese no es el punto. El punto es el siguiente. Jesús no vino a abrogar la ley, di conmigo, sino a cumplirla. Di conmigo, a cumplirla. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Jesús? Vente para acá, decán. Chalana. Ahorita puedo. En la casa manda ella. Ajá. Y agarra. Y el judío se lava las manos. Y así empieza la ceremonia. Gracias, mejor no. Pero Jesús rompe el protocolo. ¿Y cómo rompe el protocolo? Bien fácil. Dice la Biblia que de repente Jesús agarró un lebrillo, una toalla, un lebrillo y agua. Te voy a pedir un favor. ¿Tu esposa dónde está? Flaca, ven.
Pero ya te tardaste. Ya te tardaste. Ya te tardaste. Te sigues tardando. Son minutos en televisión. Quítense los zapatos. ¿Y por qué ellos? Ahorita vas a escuchar por qué. Y los calcetines, porque si no los voy a mojar. No, es más, hijo, que se los quite nada más ella. Hazlo tú. Déjate los zapatos. Ahorita voy a explicar por qué. Dice que Jesús agarró, yo lo voy narrando y él lo va haciendo. Un lebrillo. Párate. Y agarró una toalla. Y agarró agua. Puedes ponerlo ahí como que fueras a meter los pies de tu esposa. Y llegó con Pedro, ¿te acuerdas? Y le lavó los pies. ¿Y te acuerdas que Pedro se enojó? Y le dijo: Señor, ¿cómo crees? Estás rompiendo el protocolo del rito del Pesaj. Si fuera yo le diría: no manches, no te pases de lanza, Señor. Así no juego. ¿Sabes por qué? Explico. Porque Pedro y todos los discípulos sabían y conocían el protocolo de pedir matrimonio. Y el protocolo de pedir matrimonio era este. Llegaba el papá: deja ahí el agua, papi. Deja ahí el agua, espérate. Deja ahí el agua, espérate. Tranquilo, moreno. Vente para acá. Vente, prietito, vente. A ver. Llegaba con una copa. Agárrale, papi. Y llegaba con su papá biológico. Iban y tocaban a la puerta. Pero el señor traía una toalla, traía un lebrillo y traía agua. Y entrábamos y el papá decía: Señor, papá de la flaca, vengo en representación de su servidor como papá del prietito. Y le venimos a pedir la mano de su hija. Y después de haber dado la dote, el novio tenía que hacer esto: lávale los pies. Jesús estaba brincando un protocolo y los apóstoles no lo entendían. Jesús les estaba diciendo: yo me voy a casar con la iglesia y ustedes son la iglesia. Yo me quiero casar con la iglesia. ¿Por qué? Porque es uno de las cuatro bendiciones que hay en Éxodo capítulo 6. Y yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Y como el nuevo pacto me dice, yo quiero ahora redimirla, quiero salvarla. Y la única forma para poderle dar herencia es casándome con ella. Y por eso Jesús le lava los pies a sus discípulos. Espérate, yo te le sigo, aguanta, porque esto todavía no acaba. El chisme está bueno. ¿Ya acabaste? Pues ya. Y agarra la copa de la que te dije. Y conmigo: redención. Y después de que le lavó los pies a todos, ponlo ahí, hijo, y si tiras algo vas a ver. Te voy a enseñar que sí sé la Biblia. No vayan a agarrar ese agua, tiene pies. El novio venía con el papá. El papá le daba una copa y el papá agarraba el vino que llevaba y se lo servía al novio.
Y el novio decía: no volveré a tomar de esta copa hasta que mi reino venga. ¿Y cuál era el reino? Que el Señor venía, vería, no la bebas porque tiene mis dedos. Tómate esa, para que veas que soy cuate. Levantaba la copa y decía: no vuelvo a beber de esta copa hasta que mi reino venga. Tómatelo. Ahorita te voy a explicar qué es eso. Y dejaba ahí la copa por testimonio. Sexy. Te voy a explicar qué es esto. Cuando él hacía eso, decía: hasta que mi reino venga. Jesús dijo antes de: voy a preparar morada para vosotros, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si no las hubiese, se los hubiese dicho. ¿Así estamos bien? Entonces, cuando el Señor venía y pedía, él agarraba y decía: no volveré a beber de este vino hasta que termine la casa que yo le estoy haciendo a mi amada, hasta que la casa no esté perfeccionada. ¿Y cómo van a saber que la casa está perfeccionada? Cuando mi reino venga. ¿Y a qué se refería cuando mi reino venga? Cuando agarre a uno de mis apóstoles, a un enviado, y venga y le diga: el novio ya tiene lugar para ti, ven, porque la boda ya está preparada. Cuando tú y yo participamos de la Santa Cena, estamos participando en muchas cosas. Eso no lo había enseñado, ¿sí? Con razón, tienen cara de pambazo crudo. Jesús se brinca un ritual. Le estaba diciendo a la iglesia: me voy a casar con ustedes. Apóstoles, ustedes son la representación ahorita de la iglesia. Y el pueblo de Israel no entendió. Los discípulos no entendieron. Que uno dice: qué burros, ¿por qué no entendieron? Si tú hubieras sido uno de los discípulos, tampoco entiendes, te lo prometo, Te lo prometo que no entendemos. Versículo 21. Vamos a seguirnos así en orden. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Y le acababa de lavar los pies. Y le acababa de decir: tú eres parte de la novia. Y aún así no entendió. Versículo 22. Y a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Versículo 23. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Empezaron a pelear ahí. No son jaboquianos, eran discípulos de Jesús. Y los discípulos empiezan ahí a pelear: ¿y quién va a ser? ¿Y para qué nos metemos ahí? Porque ahí hay una enseñanza muy fuerte. Mejor vamos a seguirle con Santa Cena. Versículo 38. Versículo 38. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: basta. O sea, ya se quieren agarrar a guamazos. Eran 2 Hugos cualquiera. ¿Era Víctor o Hugo? Y aquí la palabra basta es inspirada por el Espíritu Santo porque trajo paz. Después del basta y de la comida en el aposento alto, Jesús hizo algo. Despuésito de eso hizo algo. Va la de la que dijimos: salvación, liberación, redención, que esta es la que pesa, y herencia o alabanza. Versículo 39. Y salieron y se fueron como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Versículo 40. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis
en tentación, 41. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró. Y ahí te va la tercera copa. Versículo 42. 42. Tú me vas a decir con que no hay. Oró diciendo: Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué copa fue? La de la redención. Y te acuerdas que dice la Biblia que sudó gotas de... ¿Gotas de qué? ¿Y sabes lo que dicen los hebreos? La palabra gotas, ¿sabes de dónde la sacan en hebreo? La palabra jugo. Jesús sacó jugo. Y esta copa dice: Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué copa? La que duele. La de la redención. Por mucho tiempo yo no encontré la cuarta copa. Y te voy a ser bien sincero. Los judíos dejan una copa vacía y nada más ocupan 3 copas. Y la cuarta copa, la de la herencia, dicen que es la del Mesías. Por eso no la ocupan. Y la dejan vacía ahí como representación que un día va a venir su Mesías, porque el mío ya vino, y se va a sentar y va a usar esa copa. Pero Jesús enseña otra cosa. Bueno, la Biblia enseña otra cosa. Y ahorita vamos a ella. Hay 3 copas hasta ahí, ¿sí o no? Ok. Ay, ay, ay. Te iba yo a hablar acerca ahorita de los clavos, porque en los clavos hay una revelación acerca de aquellos que hacen esclavos por amor. Pero luego te lo enseño bien, mejor, en una reunión de domingo bien. Mateo capítulo 27, bueno, Mateo 27, 46. Jesús ya crucificado. Jesús ya crucificado. Cerca de la hora novena. ¿A qué hora era la hora novena? Cerca de la hora del sacrificio de la tarde. Acuérdate que había 2 sacrificios. Uno era a las 9 de la mañana y el otro era a las 3 de la tarde. ¿A qué hora eran las 3 de la tarde? La hora novena. Cerca del sacrificio de la tarde, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay otra versión que dice: ¿por qué me has abandonado? Versículo que sigue. 47. Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama a este. 48. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber. La cuarta copa. Di conmigo: vinagre. ¿Y sabes qué es el vinagre? Vino agrio. El vinagre es vino agrio. Cuarta copa, la de la herencia. No tengo el tiempo ya para hablar del pan. ¡Ya, mamacita! Ya estoy como todo el rato. Juan capítulo 19, versículo 29. Juan 19, 29, para que ubiquemos lo que estamos hablando. Juan 19, 29. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: completado es. Tuvo que haber tomado de la cuarta copa.
Iba yo a hablar del rito del... Pero no, tengo muy poco tiempo. Y conmigo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. O sea, decidió por fin morir a la hora del sacrificio de la tarde. Había dos malandros al lado de ellos, al lado de él, que si él no hubiera muerto, ellos no hubieran podido morir. Porque él decidió entregar su vida por ti y por mí. Perdóname por lo que te voy a decir. Si tú piensas que los romanos lo mataron, no es cierto. Él se entregó por amor a ti y por amor a mí. Y se paró en un mercado y dijo: yo los redimo, porque ellos van a ser mi novia. Yo me quiero casar con ellos y les quiero dar herencia. Oigan, yo he enseñado mucho de esto y están bien serios. Di conmigo: salvación, liberación, redención, herencia o alabanza. ¿Y sabes por qué alabanza? Porque Jesús en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entonces estaba perdonándolos, no, estaba sanando desde la cruz, entregando su vida como incienso puro y agradable al Padre. Y no tengo el tiempo para enseñártelo, pero lo que te acabo de decir está en Apocalipsis. Por eso el Espíritu sube esa adoración del Hijo en las salas de su Espíritu y se la presenta al Padre. Pero bueno, primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. Te voy a pedir un favor. No sé si te diste cuenta, pero ya partí el pan. Entonces te voy a pedir un favor bien grande. Quiero pedirte de favor esto. Quiero que vengas, tomes un pedacito de pan, tomes una copa y regreses a tu lugar, pero ponme atención un poquito. Quiero que vengas, agarres aquí lo que tienes que agarrar y vengas y agarres algo de lo que está aquí. ¿Sí me entendiste? Si se te antoja un plátano, si se te antoja una manzana, si se te antojan uvas, si se te antoja, ¿qué más hay? Duraznos, ¿no? ¿Sí? Así, duraznos. ¿Me entendieron? Si se te antoja algo, lo agarres, por favor. ¿Me entendiste? Y te voy a pedir otro favor. Si tú puedes llevar para tu familia, te lo voy a agradecer para que esto no se haga un desorden. ¿Sale? Por favor, sal de tu lugar y ven aquí enfrente. Otro detalle. ¿Te acuerdas qué pan era este? El de los hijos. Te voy a pedir un favor. De una forma profética, y no tengo el tiempo para explicártelo. ¿Sale? Si necesitas salvación en tu casa, agarra de este pedazo. Y si falta, pues Carmen, pones otro acá. Bien manchado. Yo ya me lavé las manos como 20 veces. No necesito aire. No se van a llevar mi coca, se les vaya a antojar. Y van a decir, esto también está en...
Carmen, ¿me puedes poner otro pan allá, por favor? Esta es la cuarta vez que enseño esto aquí, en 11 años. En 11 años, esta es la cuarta vez, pero no lo enseñé así. Carmen, regálame un pan acá. Acá, regálame un pan acá, por favor. Por el simbolismo que le estamos dando. Dios. Paquito, ¿dónde andas? Ah, yo te vi por aquí. Grupo de alabanza, ¿puedes subir, por favor, a su instrumento? Sí, porque de hecho habla de las dos. Esa canción habla dos de las 4 copas. Y te voy a pedir un favor, mientras estás regresando a tu lugar, si agarraste una fruta, si agarraste una manzana, si agarraste uva, si agarras lo que hayas agarrado, te voy a pedir un favor, cómetelo. Yo pensé que era primero la Santa Cena, cómetelo. A ver, Oaxaca, voy. Si agarraste fruta, te voy a pedir un favor. Este es el momento de que te la comas. Y un favor, no dejes tu basura ahí en las sillas. Normalmente yo hago Santa Cena abierta. Se me pasó de los niños. Si tú tienes la responsabilidad con tus hijos de enseñarles qué es la Santa Cena, entonces te voy a pedir un favor. Si les vas a enseñar qué es la Santa Cena, puedes pedirles que suban. Hace que la fruta se la coman primero, aunque no lo creas. Ahorita te voy a enseñar por qué. Angelito. Dice el Salmo 119, familia,
¿Y en dónde dije que está? En el Salmo 119. Que para él fue amargo, pero para ti y para mí es dulce. Por eso pedí fruta, porque para él fue amargo, pero para ti y para mí es dulce. No, mi hijo, si lo dije nada más por que está ahí. De hecho, creo, bueno, regrésate por favor a primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. Está apartada. Uy, memito. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora esta canción. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, te entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Perdón, estaba orando por ellos y le puse mudo. No, es una pregunta. ¿Tiene sentido lo que Dios habla ahorita?
Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Fíjate quién lo escribe, el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo no estuvo con Jesús. Mamma mía, ¿estuvo con Jesús? Sí, porque lo leemos a la ligereza. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado. O sea, el Señor vino, el Señor Jesús vino y se lo enseñó al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo lo enseñó a las iglesias. Porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Versículo 24. Y habiendo dado, ¿qué dice que hizo? Padre, te damos gracias por el cuerpo de tu Hijo. Gracias por cada golpe, gracias por cada azote. Gracias, Señor, porque a través de su sacrificio, de su carne y de su sangre, nos hace primogénitos delante de ti. Gracias, Señor, por escogernos para conocerte, redimirnos. Gracias, Señor, porque desde la eternidad tú decidiste casarte con nosotros. Gracias. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado. ¿Después de haber qué? Aquí hay una pausa. ¿Después de haber qué? Cenado. Primero partió el pan. Cenaron carne, cenaron todo lo que había. Y después del pan, no sé si pasó media hora, si pasó una hora, no lo sé. Asimismo tomó también la copa después de haber, ¿qué dice? Comido. Diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Bebamos. Versículo 26. Así pues, todas las veces que bebieres este pan, que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Versículo 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, sin entender el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Tú no pudiste haber tomado y comido juicio hoy porque entendiste qué fue lo que Jesús hizo. Parte de lo que Jesús hizo. Versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos, ¿qué dice? Duermen. ¿Y muchos qué? Duermen. Padre, gracias te damos porque nos podemos reunir como iglesia, como parte de la novia, para celebrar lo que tú hiciste hace muchos años atrás por nosotros. Aún antes de que el tiempo existiera, en la eternidad, tú ya lo habías hecho. Y Padre, yo te quiero pedir en el nombre de Jesús que pongas tu palabra sobre nosotros, que haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que Él, siendo igual a Dios, no tuvo como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Por eso el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Señor, nosotros confesamos el día de hoy que Jesucristo es nuestro Señor, para gloria de nuestro Padre, y que nos ha hecho hijos aceptos delante del Padre. Gracias, Señor. Te honramos, te bendecimos y te damos gracias. Empieza a dar gracias. Gracias por la familia que tienes. Gracias por el esposo, por la esposa, por los hijos. Gracias por el trabajo. Gracias por lo que Él te ha dado. Dile gracias. Gracias por la edad que tienes. Todo lo que tienes se lo debes a Él, porque por Él es, porque también es para Él. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Jehová ponga su nombre sobre tus hijos y los bendiga, los guarde y los proteja eternamente y para siempre. Amén. Antes de que te vayas, para darte las gracias, despídete de 2, 3 personas. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Gracias, Señor. Gracias, mi